Estamos de vuelta, como les contábamos antes en Hoy es Noticia. El exministro Jaime Mañalich expuso ante la comisión que analiza la acusación constitucional en su contra. Vamos a conversar al respecto con uno de los abogados del exministro Mañalich, Gabriel Saliasnik. Abogado, bienvenido al programa, muy buenas tardes. Hola Daniel, buenas tardes. Gracias por invitarme. Sí, aquí hay dos temas, evidentemente. Uno es una investigación que está llevando adelante el Ministerio Público y el otro es el tema en el Congreso. ¿Ustedes van a seguir una estrategia similar en ambos casos? ¿Creen que los cuestionamientos también son similares? ¿O estamos hablando de casos, cree usted, completamente distintos en términos de cuáles son los argumentos que se van a presentar y cómo se van a defender? ¿O cuál va a ser la estrategia de la defensa? A ver, en estricto rigor son dos casos distintos. Y por las características de las sedes en que tiene lugar el debate, también naturalmente las herramientas procesales, por así decirlo, de la forma de litigar, naturalmente son de alguna forma distintas. Pero en un caso hay una denuncia de una suerte de infracción o ilícito jurídico constitucional y en el otro una especie de frívola imputación penal. Te digo esto porque eso no excusa o no minimiza el hecho que de una u otra manera pareciera ser que la estrategia de la acusación constitucional de alguna forma se retroalimenta con la investigación penal y viceversa. Es decir, pareciera haber más que una mera coincidencia en el ejercicio de ambos tipos de acciones y de quienes están detrás de las acciones. Cuando usted dice eso, abogado, más que una mera coincidencia, seamos claros, ¿qué es lo que está diciendo explícitamente? ¿Qué es lo que está diciendo específicamente? ¿O quién estaría actuando de una manera que no es una mera coincidencia? Es que es muy claro, digamos, la estrategia de un sector del Partido Comunista y de algunos, digamos, personas que han buscado politizar el debate respecto de la pandemia, por un lado lo politizan y por otro lado judicializan la política por la vía de la investigación, para mi gusto, temeraria casi, que lleva adelante el Ministerio Público en la forma en que lo ha hecho. Digamos, nosotros, no digo nada nuevo en esto, Daniel, nosotros hemos sostenido desde el inicio de las investigaciones de las querellas de Daniel Jadwe y del senador Navarro que esas querellas no solo carecen de todo fundamento y de todo sustento, sino que no hemos gozado de suficientes garantías por parte del fiscal a cargo de la investigación. Eso ha generado más de alguna polémica, pero no quiero entrar en esa polémica ahora porque no quiero enredar las cosas, pero es un dato de la causa. Y en el último día, entre comillas, del plazo, porque técnicamente nosotros creemos que es extemporánea, un sector del Frente Amplio y el Partido Comunista a la vez patrocinan las querellas, la acción de la acusación constitucional, que naturalmente otros sectores menos radicales no lo realizan. Y si te fijas, la acusación constitucional prácticamente va encarzada o va de la mano con la petición de medidas intrusivas, a su vez, que se hacen ante la Corte Suprema, previo a la Corte Suprema, con las acciones, digamos, que despliega el fiscal de la causa en el Ministerio de Salud. ¿Abogado? Es decir, me cuesta, de hecho es cosa ver la investigación penal para ver que también esta se alimenta de las comisiones investigadoras. Hay 4 comisiones investigadoras también en paralelo llevando esto. Entonces, la verdad que eso yo sé que causa un poco de confusión, pero yo hoy día te diría, Daniel, yo creo que hay que concentrarse en la acusación constitucional. Eso tiene un estándar y unas características distintas, naturalmente diferentes, por último, ¿abogado? a lo que en relación con la investigación penal. Ahora, en la investigación penal, como usted dice, la Fiscalía ha recurrido ante la Corte Suprema pidiendo efectivamente tener acceso a los mails que le han sido negados por parte del actual ministro de Salud, y la Corte Suprema le ha pedido a la defensa, al Ministerio, que justifique por qué no se estarían entregando esos mails. Le ha dado, de hecho, un plazo de 3 días. ¿Usted cree que hay razones legales justificadas para evitar que la Fiscalía pueda revisar esos mails y ver si efectivamente hay o no antecedentes que puedan ser constitutivos de delito? Yo no conozco el detalle, naturalmente, de esos mails, pero presumo, por las explicaciones que a lo menos el ministro Mañalich o el exministro Mañalich me ha dado, del tipo de situaciones que debió enfrentar durante el periodo en que fue ministro de Salud, que sin lugar a dudas, dentro del contexto del volumen de tráfico de sus mails, evidentemente que hay información que es relevante para la seguridad nacional, pensando especialmente en que la pandemia no ha terminado, es decir, Chile sigue
y el mundo sigue enfrentando esta pandemia desconocida, tiene un contorno y una temporalidad, en definitiva, que se sigue extendiendo en el tiempo y que nadie conoce, y por ende todo lo que guarda relación con algunos antecedentes que le permitieron a Chile equiparse, prepararse y poder enfrentar debidamente, como hoy día dio cuenta el ministro Manalich, a la pandemia, pueden ser información muy sensible en la situación de disputa a veces que se genera en el mundo por la obtención de suministros, rutas seguras para esos suministros. ¿Y qué cantidad, qué porcentaje de los mails tendrían esta supuesta información de seguridad nacional? Me imagino que será un porcentaje muy mínimo y no podría entregarse todo el resto de los correos electrónicos. Es que honestamente, Daniel, el ejercicio aquí es distinto y yo creo que lo que hace la Corte Suprema al pedirle estos antecedentes al ministro París y también en su suerte de voto disidente el ministro Llanos, al decir que informe el Ministerio Público además si cumplió o no con las exigencias del artículo 209, es súper relevante porque lo que hizo el ministro París es ejercer un derecho. Y lo que hizo el Ministerio Público fue tratar que no se ejerciera ese derecho. Y ese derecho justamente lo que está hecho es para ponderar, para matizar que la Fiscalía cuando investiga también tiene límites. Cualquier Fiscalía en cualquier parte del mundo tiene límites, tiene que sujetarse a las reglas del juego. Y eso significa que no pueden hacer una suerte de pesca de arrastre, perdona que lo grafique de esa forma respecto de los correos de cualquier persona. Los correos fueran tuyos, fueran del ministerio o X. Entonces, lo que corresponde, la carga de la prueba, por así decirlo, es al fiscal haber señalado con mayor especificidad qué es lo que estaba específicamente buscando y qué estaba buscando, que necesitaba de una medida o de una diligencia en el fondo tan extrema, porque él de hecho, él accede a muchos de los correos que aparentemente necesita porque se los entrega efectivamente uno de los testigos. Muchas veces los fiscales, nosotros como abogados, nos piden la entrega de correos, a veces se accede a ellos, a veces no, se les pide que expliquen cuáles son los descriptores, las palabras, qué es lo que están buscando. Pero esta idea, digamos, de que por ser fiscal yo tengo derecho a revisar toda la correspondencia, todo el correo de una persona, de un ciudadano, en general a mí me parece que es un exceso, en particular en este caso compromete la seguridad nacional eventualmente, que es algo que tendrá que dilucidar la Corte Suprema, y yo creo que lo que se está haciendo aquí es cumplir con las exigencias de nuestro Código Procesal. Claro. No veo mucho drama tampoco, ¿no? Claro, abogado, porque aquí hay varios elementos importantes. Primero, no se está pidiendo acceder a los correos privados de cualquier ciudadano. Son los correos de autoridades en el ejercicio de su cargo, el correo institucional que una autoridad utiliza en el ejercicio de su cargo. Se pide también porque hay antecedentes que tienen que ver con declaraciones de testigos, como decía usted, por ejemplo, la ex jefa de epidemiología, que dice que aquí se montó un sistema paralelo de conteo de casos, que significó que hubiera 30.000 casos no informados, que ellos sí los informaban a las autoridades del MinSal, y que ella no entendía por qué no se informaban públicamente, y es a partir de esos antecedentes que la Fiscalía quiere saber más de qué ocurrió ahí y por lo tanto pide el resto de los correos. Por lo tanto, no es que aquí se esté, en primer lugar, yendo a cualquier ciudadano, y tampoco es que no haya ningún antecedente. Hay antecedentes que están, de hecho, en la comunicación que la Fiscalía hace a la Corte Suprema para explicarle por qué ellos necesitan los correos. Sí, y de hecho, y la Corte Suprema hace lo que corresponde en derecho, que es pedirle al Ministerio de Salud, en este caso al ministro París, que explique por qué entiende, digamos, que puede comprometerse en algunos casos la seguridad nacional. Esto no se trata, Daniel, como se ha querido configurar como una suerte de actuación obstructiva, o sea, ejercer los derechos jamás va a ser una actuación obstructiva. De hecho, yo presumo que una buena parte de los correos de los que eventualmente podría recabado el Ministerio Público, de hecho, confirman más bien todo lo que ha dicho el mismo día de hoy el ministro Manalich. Yo presumo que estos correos están muy lejos de tener esta problemática que el Ministerio Público quiso establecer. Lo que pasa es que el Ministerio Público ni siquiera avisó con las 48 horas de anticipación que la norma dispone, pidió una certificación de última hora para efectos de tratar de respaldar su actuación que estaba haciendo al margen de lo que prescribía la norma. Entonces, mira, yo no quiero juzgar intenciones, pero a mí me parece que aquí hubo más bien un intento de generar dentro de este espectáculo del virus, por decirlo de alguna forma, hubo un propósito de generar un efecto, llamémoslo comunicacional. Creo que el ministro París ejerció un derecho,
la Corte Suprema va a tener que dilucidar si la orden y la medida intrusiva que quiere llevar adelante el Ministerio Público cumple con las exigencias legales o no. ¿Abogado? Y como todo ciudadano hay que acatar, me imagino, lo que resuelva la Corte Suprema. Sí, pero, abogado, no hay más drama que eso. Claro, pero abogado, si como usted dice, los correos confirman la versión del exministro Mañalich, si él no tiene nada que ocultar, si no hay nada ni cercanamente delictivo en esos correos, ¿no debería ser el propio exministro Mañalich el más interesado, por lo tanto, en que esos correos se le entreguen a la Fiscalía y por lo tanto se pueda descartar el tema? ¿Por qué no pide que se entreguen esos correos? A ver, francamente, Daniel, yo creo que ese era el camino más corto. O sea, probablemente el camino más corto en su minuto era que la Fiscalía se pusiera de acuerdo con los abogados del ministro Mañalich, viéramos la fecha para ir a declarar, como se hace en cualquier causa. Lamentablemente aquí... Pero ¿por qué no entregar los correos? Más allá de las declaraciones, abogado. ¿Por qué no entregar los correos? Es que no hay nada delictual ni nada que ocultar en ellos. Pero lo que pasa es que, Daniel, o sea, obviamente el ministro Mañalich no guarda respaldo de todos sus correos. Los correos son correos del Ministerio de Salud, digamos, de su cuenta institucional. Así que, digamos, cuando él deja de ser ministro, él deja de tener acceso a su cuenta naturalmente de correo. Pero lo que quiero decir es que hay muchas formas de llevar adelante una investigación sin escándalo, por decirlo de alguna forma. Hay muchas formas de ser exhaustivo. ¿Pero cuál es el escándalo, abogado? Cuando la Fiscalía quiere acceder a esos documentos como parte de su investigación, se le niegan esos documentos, por lo tanto la Fiscalía tiene que ir a la Corte Suprema, que es lo que establece la ley, para pedir que se le entreguen. Y para eso tiene que hacer una comunicación explicando por qué esto se entrega. Comunicación que es pública, está en el sitio web del Poder Judicial. ¿Cuál es el escándalo? No se entiende eso. No, porque la Fiscalía no le solicitó con las 48 horas de anticipación que la norma dispone la información al ministro París. La Fiscalía con funcionarios de la Brigada de Delitos Económicos, de Delitos Funcionarios, se apersonó en el Ministerio para efectos de allanar y entrar y registro con una orden obtenida, digamos, judicialmente al efecto. Podría perfectamente, una orden legal, con el artículo 209, haber oficiado al ministro París. Tampoco lo hizo. Entonces, yo no quiero entrar en eso. Yo creo que hoy día, creo que lo relevante, Daniel, y todos lo escucharon hoy día, el ministro o el exministro Mañalich no tiene ningún problema en dar la cara por toda la gestión que realizó como ministro. Estamos en medio de una pandemia, me parece que las prioridades obviamente son otras, pero en Chile, digamos, se están llevando adelante estas prioridades, llamémoslo políticos, judiciales, en otras partes del mundo también. Entiendo que es un fenómeno muy especial que se ha vivido con esta pandemia, pero como se vio hoy día en la Cámara de Diputados, lamentablemente incluso el exministro Mañalich dispuso de un tiempo acotado para absolver preguntas. Nosotros habíamos pedido disponer de una jornada completa, se nos restringió el tiempo, se restringió las posibilidades de preguntas. El ministro Mañalich no tiene absolutamente nada que ocultar. El ministro Mañalich le insisto en la pregunta. Permítame insistirle en la pregunta. Permítame, por favor, insistirle en la pregunta. Se lo decía recién, usted dice nuevamente, no tiene nada que ocultar. Si efectivamente no tiene nada que ocultar, ¿sí? Como dice usted, esos correos comprueban que respaldan la versión del exministro Mañalich. ¿Por qué el exministro Mañalich no pide que se entreguen esos correos y fin del tema? Bueno, en su momento uno puede evaluar ese tipo de situaciones, pero cuando tiene un Ministerio Público que está actuando con el sesgo con que lo ha hecho hasta ahora, puede ser que cambie esto. Pero la forma que ha venido actuando el Ministerio Público, donde ha adoptado, es cosa de ver, digamos, el escrito, digamos, presentado en la Corte Suprema, donde ha adoptado una mirada de túnel, una visión restringida, donde hace suyo los dichos parciales, además fuera de contexto en algunos casos de algunos testigos, y solamente acompaña a aquellos que de alguna manera avalan su tesis y no actúa con la objetividad debida. Bueno, yo creo que uno tiene el legítimo derecho a dudar, a desconfiar de la forma que esto se está llevando adelante, y por lo tanto también tiene que buscar procesalmente cuáles son los momentos oportunos para cada cosa. Cuando el Ministerio Público junta o realiza estas acciones en simultáneo a la interposición de la acusación constitucional, en el fondo uno tiene también naturalmente una legítima suspicacia
que probablemente hay otro tipo de intereses detrás de la persecución penal, como es apalancar en definitiva pero, abogado, la acusación Fiscalía tiene que constitucional. investigar, su deber legal es investigar obvio. sin importar que haya una acusación ¿Sabes qué me pasa, constitucional. Daniel? No puede, Daniel, no ¿sabes puede, qué me pasa? abogado, porque la Fiscalía no Daniel, puede dejar de hacer una investigación no, porque se presenta una acusación constitucional en el Congreso, no puede suspender su investigación por eso. no, es que ese no es el punto, Daniel. ¿Sabes lo que pasa, Daniel? Y lo digo con mucho respeto, nos conocemos y respeto por los periodistas. Yo siento que el escepticismo que muchas veces algunos medios y ustedes le deparan a algunas autoridades públicas, en este caso, por ejemplo, a la situación del ministro Mañalich, por alguna razón ese escepticismo con que juzgan a algunos funcionarios públicos no lo ocupan para juzgar las actuaciones del Ministerio Público. Yo creo que es importante que haya el mismo escepticismo. Es decir, ¿por qué no entender que en este caso pudo actuar más allá de los ámbitos razonables de las facultades que tenía el Ministerio Público? ¿Por qué tenemos que aceptar que el Ministerio Público no cumpla con los deberes de objetividad que la ley orgánica le establece? Yo creo que eso es un derecho para todos los ciudadanos. O sea, si esto le pasa a un ciudadano, digamos que ha tenido un cargo relevante, como fue un exministro de Salud, imagínate lo que le puede estar pasando a un ciudadano en un pueblo pequeño con un fiscal fuera de control, etcétera. Entonces, yo solamente pido una suerte de igualdad de trato hasta en ese sentido, ¿te fijas? O sea, pongamos el mismo escepticismo. Yo creo que aquí han habido excesos y bueno, la entrevista, lamento que derive a eso, porque creo que hoy día el tema era la acusación constitucional y no era efectivamente el tema penal. Eso lo dilucidará la Corte Suprema, la investigación seguirá adelante. Y en su momento nos haremos cargo de cada una de las imputaciones, porque incluso, Daniel, si ustedes escucharon hoy día a la experta Danuta Raj, la doctora que está citada por la Fiscalía, hoy día dijo algo muy distinto a lo que los fiscales dicen que dijo en el Ministerio Público. Dijo que esta información del Departamento de Estadística del DEIS, gracias a la gestión del ministro Mañalich, se pudo implementar en línea con el registro civil en el mes de mayo. Es decir, no tenía la capacidad el Departamento de Estadística para generar la estadística propiamente tal de defunciones diarias como se pretendía. Y eso, fíjate que curiosamente no lo recoge el Ministerio Público de la declaración de doña Danuta Raj. Entonces, yo creo que hay mucho sesgo, lamentablemente se ha ideologizado y politizado en algunos sentidos la manera de mirar la forma en que los países enfrentan la pandemia. Y por lo tanto, esto ni siquiera digo que es un problema de un sector político, yo creo que en todo el mundo está pasando. Hacer política y judicializar, no sé, un episodio tan triste y tan doloroso para tantas personas como es experimentar las consecuencias, digamos, de un virus desconocido, a mí me parece que es muy grave y espero que el Ministerio Público actúe con seriedad y responsabilidad, como lo hace en muchos otros casos. Gracias, abogado. No veo razón para que no sea este el caso. Gracias. Y confío que nuestro Parlamento también actúe con seriedad republicana. El ministro Mañalich hoy día, en un ejercicio democrático legítimo, esto no es habitual, él fue, se presentó, se expuso las preguntas, está disponible. Nosotros no nos quejamos que haya una acusación constitucional, más allá que creamos que es extemporánea o que pueda ser frívola o que sea débil. Entendemos que está dentro de las prerrogativas del Congreso ejercer esa atribución de responsabilidad política y nos sometemos a ella. Entonces, gracias, abogado. Yo creo que debemos desdramatizar esto y tenemos que enfocarnos en combatir la pandemia, de verdad. Gracias, abogado. Gabriel Saliasnik, gracias por habernos acompañado hoy en CNN. Buenas tardes. Muy bien, chao, Daniel, hasta luego.